¿En serio? Ella lo miró fríamente. A juzgar por su expresión, no parecía creerle. Créeme. Li Qiye dijo con calma. Tengo que acabar con todo antes de la Gran Guerra. Fui al cementerio a buscarte para informarte sobre los asuntos de Chu Yuntian en aquel entonces. Sabía que tendrías el coraje de salir con vida del cementerio tras descubrir la verdad. HMPH, la princesa frunció el ceño y respondió con frialdad. Parece que todo está como lo planeaste. Pero aún así viniste al ferry. Li Qiye la miró. Tras enterarte de lo de Chu Yuntian, te esforzaste por salir del cementerio. Quiero concluir nuestros asuntos en esta generación, así que en el río del inframundo te dejé un bote. ¿No estás sana y salva ahora mismo después de irte? Ella solo lo miró en silencio, como si sus palabras aún no la hubieran convencido. O quizás, Li Qiye aún no la había convencido. ¿Estás seguro de que no viniste aquí por este río plateado? La princesa habló fríamente mientras lo miraba fijamente. Si aún lo crees, solo puedo disculparme, no me entiendes en absoluto. Para ti, solo soy un extraño, un mentiroso despreciable. Dijo con voz apagada. Si crees que todo fue un plan mío para conseguir el río de plata, que así sea. El error fue mío entonces, te lo pagaré. Perdió el interés y se dio la vuelta para irse. Alto ahí. Gritó la princesa al verlo querer irse. Sin embargo, Li Qiye la ignoró y continuó. Chu Yuntian. No puedes olvidar todo lo que dijiste en esas cartas. Gritó con fuerza. ¿Qué me prometiste? No me digas que lo olvidaste. Dijiste que me protegerías para siempre, ¿dónde está esa promesa? Li Qiye se detuvo y se giró para observarla lentamente antes de hablar con desdén. Te lo prometí, pero ahora es difícil encontrar a alguien que pueda compararse contigo. Ya no necesitas mi protección. La princesa respondió con frialdad. Aún no hemos terminado. No creas que solo porque elegiste el barco del inframundo para mí, nuestro asunto está resuelto. Li Qiye respondió con calma tras una breve pausa. Sé que te mentí y te hice desperdiciar toda tu vida. Todo esto empezó por mi culpa. Lo dices con mucha ligereza. La princesa respondió. ¿Sabes por lo que he pasado? Para descubrir la verdad, viajé por los 9 mundos a la sombra de la antigua Min y me opuse a ellos y a todos los demás. Solo quería una respuesta. El lugar de descanso de Chu Yuntian. Por eso, no me importó antagonizar a nadie. Lo sé, dijo Li Qiye con seriedad. Cumplí mi promesa. Sin la ayuda de nadie en secreto, ¿crees que habrías escapado ileso del emperador inmortal Tian Tu? ¿Fuiste tú? Los ojos de la princesa se entrecerraron mientras miraba a Li Qiye. No importa quién haya sido. Solo quería decir que cumplí mi promesa. Li Qiye habló con calma. Si aún crees que todo esto era parte de mi plan para obtener este río de plata, entonces solo puedo decir que estoy muy decepcionado. La miró fijamente y dijo. Sí, soy un mentiroso que te engañó. Sin embargo, si dices que creé un plan que requería hacerte daño para obtener este río de plata, tus palabras realmente insultan mi inteligencia. HMPH, siempre has sido una mentirosa. La princesa frunció el ceño, pero en ese momento, su actuación fue mucho más débil que antes. No fue tan fría ni agresiva como antes. Sin duda, sintió que no podría mantener la postura por mucho más tiempo debido a la falta de lógica. Sí, solo soy un mentiroso en tu mente. Li Qiye suspiró y no quiso decir nada más. La princesa respiró hondo. Levantó la vista y lo miró con una expresión fría una vez más. ¿Cómo encontraste este lugar? No me costó nada, Li Qiye reveló con rotundidad. Tras la destrucción de tu reino del continente medio, los ancianos escaparon y se convirtieron al budismo. Sabía que tus ancestros ya tenían una vía de escape. Tu progenitor simplemente no trajo este río de plata a la dinastía, sino que lo dejó aquí desde el principio. Li Qiye miró fijamente a la princesa a los fríos ojos. Si de verdad hubiera querido este río, no habría tenido que esperar hasta hoy. En la antigua era Min, este objeto era una carta muy buena, pero incluso sin ella, podría destruir la antigua Min. Y siempre cumplo mi palabra. Esta vez, la princesa evitó su mirada. Con su semblante aún gélido, bajó la mirada sin decir nada. Li Qiye finalmente sacó el espejo inmortal Yin Yang y lo colocó en el suelo. Me emociona que hayas podido prolongar tu vida y llegar a la existencia. Ya que has llegado tan lejos, este tesoro debería regresar a su dueño. La princesa dijo fríamente. ¿Crees que terminará así? ¿Esta es tu recompensa? Li Qiye negó suavemente con la cabeza. No, esto es solo para demostrarte mi sinceridad. Solo dilo y te compensaré. ¿Qué harás para compensarlo? Preguntó la princesa con una mirada gélida. Se quedó en silencio por un momento.
Sabía muy bien que la princesa no quería ningún tesoro. Al final, ella dijo en tono escalofriante: «Esto no ha terminado entre nosotros». Él la observó con indiferencia y asintió. «Muy bien, si quieres vengarte, no me esconderé. Confío en que podrás irte de aquí muy pronto. Te esperaré en la meseta funeraria budista. HMPH». La princesa solo frunció el ceño. Quién sabe si sentía odio o algo más. Finalmente, se dio la vuelta y se marchó. No llegó muy lejos cuando se giró y la miró con expresión severa. «Me llamo Li Qiye, no Chu Yuntian. Claro, si quieres vengarte de Chu Yuntian te estará esperando». Dicho esto, finalmente se fue. La princesa observó su sombra que se alejaba y permaneció en silencio durante un largo rato. Un rato después, hizo una seña y el espejo cayó en su mano. Suspiró ante la partida de Li Qiye y murmuró en voz baja: «Destino. 1. Esta es una localización contextual. Las palabras aquí son un poco extrañas de traducir al español. Enemigo barra, en la ópera, amor predestinado son las traducciones oficiales. Como puedes ver, ninguna de estas tiene sentido en el contexto. En este uso, la usa para decir que Li Qiye es una persona desafortunada o desventurada para ella. El uso más común de esta palabra en chino es para describir a una pareja de amantes. Discuten con una relación inestable por razones internas y externas. Sin embargo, siempre estarían entrelazados debido al destino y al karma. También es una declaración de amor o sentimientos, especialmente cuando es la princesa quien la dice, mostrando que él está conectado a ella. Tal vez haya una palabra adecuada que transmita el mismo sentimiento en inglés y se ajuste a esta situación. Déjame saber si tienes alguna. Después de salir del templo, Wolong-Xuan se pegó a Li Qiye nuevamente como si fuera su cola. No pudo evitar mirarla con lascivia. «Sigues siendo la tirana de toda una región, ¿por qué me sigues el rastro?». En ese momento, Wolong-Xuan se mostró bastante tranquila, como si hubiera imitado el comportamiento de Li Qiye. El gran camino es largo, con gente de todo tipo caminando por diferentes lados. «¿Por qué dices que te sigo?». Li Qiye la miró con un ojo y amenazó. «Chica, ¿crees que no te arrojaré a una guarida terrible y malvada de la que ni siquiera tú podrías salir? Hazlo, tírame entonces». Wolong-Xuan adoptó una postura astuta con ambas manos en su delgada cintura mientras arqueaba sus imponentes y hermosos pechos. Li Qiye vio esto y le dio pereza replicar. Se dio la vuelta y siguió adelante. Wolong-Xuan lo persiguió apresuradamente y caminó hombro con hombro. «¿Qué pasa? ¿No tienes un buen día? ¿Quién era esa mujer de antes? ¿Tu compañera de Dao o tu novia? ¿Se pelearon?». El alma chismosa de la maestra de la secta del acantilado del dragón ardía en ese momento. Era tan inquisitiva como una niña pequeña, haciendo preguntas todo el tiempo. Li Qiye la ignoró y continuó mientras ella no se rindió y lo siguió paso a paso. «Bueno, mejor no hablemos de eso, ¿qué tal si cambiamos de tema?». Wolong-Xuan dijo. «Cuéntame un poco sobre ti. ¿A qué secta perteneces? ¿Cómo es que nunca había oído hablar de Chu Yuntian?». Li Qiye la miró y dijo. «Chica, ¿qué quieres saber?». Inclinó la cabeza. Su apariencia era bastante linda, ya no parecía la de un genio intocable ni la de un tirano poderoso de una región. Sonrió. «Quiero saber de tu pasado». Si no fuera porque su rostro estaba oculto, definitivamente se podría ver su hermosa sonrisa como una flor. «No lo diré», respondió Li Qiye con desdén y siguió su camino. Estaba de muy buen humor. Imitó su comportamiento y dijo tranquilamente. «Entonces, ¿qué tal si hablamos de los habitantes de las profundidades? Entonces, ¿quieres saber sobre tu linaje místico?». Li Qiye la miró de nuevo con una mirada hostil. «Así es». No lo ocultó en absoluto. «Tal como dijiste, nuestro acantilado sabe muy poco sobre el linaje ancestral, así que, por favor, ilumíname». «Eso no está fuera de cuestión», dijo Li Qiye tranquilamente. «¿Pero qué puedes darme? ¿Qué quieres?». No se extendió demasiado y fue directa al grano. Li Qiye la miró y respondió. «A decir verdad, tu acantilado no tiene muchos objetos que puedan tentarme, a pesar de ser un linaje antiguo compuesto por antiguos habitantes del mar. Tus antepasados trajeron algunas cosas buenas, pero es una pena que casi todas se hayan perdido. Lo poco que queda de tus recursos podría ser comerciable, pero no me interesan necesariamente». Tú, no pudo evitar mirarlo con resentimiento. El acantilado del dragón durmiente era una antigua y gran secta en el Gran Mar del Norte, con inmensos recursos y poder. Sin embargo, Li Qiye lo hizo parecer insignificante. Sin embargo, Li Qiye sonrió con extrañeza mientras la miraba y dijo tranquilamente.
Si te conviertes en mi calientacamas, puedo pensar en enseñarte un poco. Menos ensoñaciones. Lo miró fijamente y habló con gran insatisfacción. Li Qiye se encogió de hombros. Estás renunciando a una oportunidad divina. Después de decir eso, aceleró el paso. Wolong Xuan no tenía intención de rendirse. Lo siguió rápidamente y preguntó, ¿a dónde vamos ahora? Li Qiye no respondió y continuó. No le importó y lo siguió de cerca con expresión segura, como si estuviera consiguiendo lo que quería. Finalmente, Li Qiye llegó ante un enorme templo y se detuvo a mirarlo. Había muchos fieles frente al templo. Algunos se postraban en el suelo, otros se convertían al budismo, y algunos se arrodillaban y hacían 9 reverencias para presentar sus respetos. Un grupo dentro ofrecía incienso. Los más piadosos permanecieron arrodillados durante un largo rato con la intención de ver a un monje eminente. No faltaban cultivadores entre ellos. Por lo general, los cultivadores no practicaban el budismo, pero las cosas eran diferentes en la meseta. Los cultivadores más débiles se veían afectados por la zona y se volvían tontos tras permanecer allí mucho tiempo. Se sentían afectados por la afinidad budista que se respiraba en el aire y poco a poco lo abandonaban todo para convertirse al budismo. En este lugar, su mejor opción para la conversión era el templo de Nalanda o las 4 grandes tribulaciones del vacío, los 18 templos bajo Nalanda. 1. Esta parte me resulta confusa porque recuerdo que en un capítulo anterior decía que los 18 templos no estaban bajo Nalanda. Tampoco estoy seguro de qué son las 4 grandes tribulaciones del vacío. Esta parte podría modificarse cuando tengamos más información. Sin mencionar Nalanda, incluso los otros 18 templos eran extremadamente difíciles de acceder. Incluso para un genio incomparable o un poderoso rey dios, esta tarea sería un desafío. Sin ciertos logros en el Dao del budismo, los templos les negarían la entrada. Sin embargo, si esto era imposible, existían muchas otras opciones en la meseta debido a la gran cantidad de templos. Por ello, muchos optaron por entrenarse en los otros templos antes de intentar unirse a los 18 para mostrar algún progreso. ¿Qué estamos haciendo?, preguntó Wolong Xuan después de ver a Li Qiye entrar al templo. Debate sobre las escrituras. Li Qiye rió mientras su aura budista llenaba el aire. Todo su cuerpo cambió al instante, como si se hubiera convertido en un monje consumado. Posteriormente, Li Qiye visitó muchos templos. Eligió tanto los famosos como los anónimos de la meseta. Tras entrar, debatió con los monjes de estos templos. Sin embargo, más que un debate, se parecía más a un sermón. Siempre que escuchaba un sermón budista o debatía, solía plantear una pregunta difícil que los demás monjes no podían responder. Podría decirse que los derrotó convincentemente con una sola frase. Admitieron con franqueza su derrota y aceptaron su superioridad en este aspecto. Wolong Xuan, quien lo siguió todo el tiempo, quedó bastante impactado. No solo porque solo necesitara una palabra o una frase para derrotar a sus oponentes. Lo más aterrador era que todas sus palabras y acciones estaban meticulosamente en sintonía con las perfectas leyes budistas. Fue tal como lo había dicho antes. Era Buda. Sus palabras eran las palabras de Buda. Fue un espectáculo desconcertante. Una sola palabra para convertirse en ley. Esto era inimaginable. Había leyendas de monjes santos que se convertían en arhats y bodhisattvas al alcanzar el nivel más alto. Este grupo también era capaz de predicar leyes con sus palabras. Sin embargo, para ella, Li Qiye probablemente estaba muy por encima de estos arhats y bodhisattvas. Sus acciones la desconcertaron bastante. ¿Podría ser que este Chu Yuntian que tenía delante fuera un monje de verdad? Quizás realmente deseaba alcanzar la iluminación en el Dao budista. Sin embargo, su intuición le decía que el asunto no era tan sencillo. Después de que Li Qiye continuó visitando estos templos, su desconcierto se transformó en asombro. Todo el viaje también fue una gran prueba para ella, ya que la afinidad budista de Li Qiye se fortalecía cada vez más. Esto tuvo un gran impacto en la base de su Dao. Aunque no lo hacía a propósito, su proximidad le hacía sentir un gran poder de conversión a pesar de sus intentos por contenerlo. No le quedaba más remedio que proteger su base Dao con gran cautela. De lo contrario, esta afinidad budista se infiltraría en su corazón como mercurio, llegando a cada rincón. Esto la reafirmó aún más en su decisión de permanecer a su lado. Para ella, Li Qiye era una gran prueba. Era como una piedra de afilar. Su poderosa afinidad budista podía pulir sus cimientos del Dao. Como experta contemporánea y genio de gran talento, Wolong Xue logró proteger los cimientos de su Dao.
Sin embargo, esto no fue necesariamente así para otras personas. En los últimos tiempos, los viajes de Lee Kye a los grandes templos habían hecho que su afinidad budista afectara a muchos fieles, especialmente a los mortales y cultivadores que deseaban convertirse al budismo. Bajo esta influencia, se convirtieron en sus creyentes y lo seguían a donde quiera que iba. Incluso cuando Lee Kye no les predicó ni les transmitió enseñanzas dármicas, su aura los convirtió. El número de seguidores aumentó continuamente. Budismo, esto da mucho miedo. Wolong-Xuan quedó impactado. Incluso antes de predicar, Lee Kye ya había conseguido muchísimos seguidores. Este tipo de poder solo podía describirse como demoníaco. Si no fuera así, ¿cómo crees que surgió la meseta funeraria budista? Lee Kye rió entre dientes. El budismo tiene un poder trascendental. Esta es la diferencia entre el budismo y el taoísmo. Wolong-Xuan reflexionó un momento. El budismo no era cultivación. Sin embargo, tras alcanzar cierto nivel, especialmente uno similar al de Lee Kye, las palabras de los budistas se convertían en leyes. Esto era mucho más aterrador que lo que podían hacer los cultivadores, incluso aquellos en el nivel de paragón virtuoso. A medida que continuaban su camino, se encontraban presentes muchos más expertos e incluso dechados de talentos. Algunos de ellos pertenecían a famosos linajes imperiales. Claro que esta multitud no venía a venerar el budismo. Sin embargo, su presencia animaba aún más esta próspera meseta. La llegada de estos peces gordos desató muchas especulaciones. Los cultivadores de las sectas menores desconocían su presencia. He oído que un reino budista está a punto de abrirse. Unos reyes dioses quieren peregrinar. Este rumor se extendió por toda la meseta. Un pajarito le dijo a la multitud. No se trata de la apertura de un reino budista, sino de alguien que asciende, un gran monje santo. Mientras ascienda, el reino budista se abrirá naturalmente. Para muchos cultivadores, incluso para los paragones virtuosos intocables, presenciar una ascensión con sus propios ojos es una gran fortuna. Presenciar este evento también conlleva muchos otros beneficios. Ascensión. Muchos cultivadores que querían convertirse al budismo sintieron que sus corazones latían más rápido. Uno de ellos dijo, se rumorea que, cuando un monje santo asciende, lo abandona todo. En ese momento, quien obtenga las enseñanzas y el legado del monje santo sin duda podrá alcanzar la iluminación en el budismo. Muchas especulaciones se extendieron por la meseta. La ascensión atrajo a más cultivadores a esta zona, pues todos ansiaban el legendario legado. La mayoría de la generación más joven llegó a la meseta en estos días. Los más brillantes fueron el rey mortal del Pilar de la Joya, apodado fanático de la guerra, la deidad He Kong Udi, y Zhang Shi, del Yermo Occidental. El rey mortal era el centro de atención con un impulso imparable en ese momento. Había derrotado una vez más a Wolong-Xuan, lo que lo hizo aún más famoso. Algunos incluso decían que ya superaba a He Kong Udi o al menos estaba a su altura. De hecho, además de este grupo, cada vez más gente acudía a la meseta en masa. Entre ellos se encontraban otros genios brillantes. Bai Jianzhen era una de ellas. Llegó sin gran pompa ni pompa dominante. Solo estaban ella y la espada en sus brazos. La energía de su espada no se elevaba y su comportamiento no era frío ni asesino. Había cambiado mucho en comparación con el pasado. Había regresado al origen. Como su nombre indica, caminaba con calma y naturalidad, como alguien en armonía con el mundo y las innumerables leyes. 1. Jianzhen igual verdad de la espada o espada verdadera. Bai Jianzhen está aquí. Exclamó alguien al verla entrar en la meseta. Causó un gran revuelo. El más grande esgrimista contemporáneo. Incluso un paragón virtuoso de la generación anterior tuvo que admitirlo. Alguien especuló tras verla. ¿Por qué está aquí? Creo que ni siquiera el legado del santo monje debería ser suficiente para que viniera aquí desde el páramo occidental. Quizás sea por Zhang Shi. Un cultivador de la región occidental añadió. Su rivalidad con Zhang Shi no ha terminado. Perdió contra él la última vez, así que quizá quiera desafiarlo de nuevo. Podría ser cierto. Otro dijo. Lucharon 2 veces. Zhang Shi perdió la primera y ganó la segunda. Pero ahora, su Dao de la espada es invencible, así que sin duda lo desafiará de nuevo. Si ese es el caso, probablemente gane. Un pez gordo murmuró. Su dominio de la espada ha alcanzado su máximo esplendor y puede describirse como invencible. Ni siquiera el rey mortal se atreve a desafiarla. ¿Quién dice que el dios de la guerra no se atreve a desafiar a Bai Jianzhen? Sus palabras hicieron enfadar bastante a los seguidores del rey mortal. 3. Por alguna razón, disfruto mucho de las batallas entre estos genios.
¿No se centrará solo en Li Qiye por ahora? El rey contaba actualmente con numerosos seguidores y admiradores. Algunos incluso decían que su séquito era incluso mayor que el de Ji Kong Udi. La razón era muy simple. La diferencia entre ambos. Ji Kong Udi era un genio supremo que provenía de la montaña del pisoteo espacial. Gracias a sus aptitudes de triple santo, estaba destinado a la grandeza. Esto le otorgaba la ventaja definitiva. Para muchos, era descendiente de un emperador inmortal, nacido con una gran fortuna. No estaba en el mismo mundo que los cultivadores comunes. El rey mortal era diferente, pues provenía de la escuela sagrada del Pilar de la Joya. Si bien la escuela era una gran potencia, era mucho menor que un linaje imperial. Sus talentos en su juventud también eran mucho menores que los de Yi Kong Udi. Con un pasado y talentos comunes, el rey tuvo éxitos y fracasos, pero finalmente se hizo famoso en todo el mundo. Ahora, estaba al mismo nivel que el incomparable grupo de Ji Kong Udi, Mei Suyao y el emperador celestial Lin. Para muchos, el rey provenía de orígenes humildes y era muy similar a ellos. Quizás algún día, con gran esfuerzo, podrían alcanzar su nivel y fama. Esta era la razón por la que contaba con tanto apoyo de la comunidad. Para ellos, el rey mortal era el dios de la guerra que sin duda se convertiría en un emperador inmortal en el futuro. Entonces ahora, cuando alguien afirmó que no se atrevía a desafiar a Bai Qianzhen, esto naturalmente hizo que sus partidarios se sintieran infelices y lo defendieran de inmediato. No todos encontraban agradable al rey mortal. Además, Bai Qianzhen brillaba con luz propia en ese momento como la espadachín número 1. Además, era bastante guapa. Todo esto le granjeó una gran cantidad de admiradores. HMPH, Dios de la Guerra. Eso es solo un título autoproclamado. Aunque está bien que lo llames fanático de la guerra. Un fan de Bai Qianzhen se burló de inmediato. El rey mortal puede tener un buen historial de batallas, pero se basó en muchas derrotas. Si hubiera muerto en alguna de esas batallas, no tendría los mismos logros hoy. La única razón por la que sigue vivo es gracias a su apoyo. ¿Y? Respondió un partidario del rey mortal. Bai Qianzhen puede ser fuerte, pero sigue siendo mucho más débil que el dios de la guerra. Su récord actual es de 2-1 a favor del dios de la guerra. Esto demuestra su superioridad. El rey mortal había luchado contra Bai Qianzhen 3 veces. Fue el retador en los 2 primeros combates y ganó ambos. El admirador de Bai Qianzhen sonrió con sarcasmo. ¿En serio? Sí, la diosa de la espada Bai perdió 2 veces antes, pero no olvides que en el tercer duelo, su dao de la espada llegó al límite y aplastó a tu dios de la guerra hasta que tuvo que reunir todas sus fuerzas para escapar como un bebé mamando del pecho de su madre. Lo perseguían con tanta fuerza que casi tuvo que ahorcarse y suicidarse por miedo. Si nadie hubiera venido a salvarlo, ¿seguiría vivo tu supuesto dios de la guerra? Jejeje. Se habría convertido en un montón de huesos, otra alma que muere bajo la espada de la diosa de la espada Bai. Tú. Esto hizo que el admirador del rey se pusiera feo. Tras perder 2 veces contra el rey mortal, Bai Qianzhen lo desafió con todas sus fuerzas. En su furia, logró ejercer el límite del dao de la espada. Fue simplemente una demostración de un dios berserker. Ni siquiera el experimentado rey mortal pudo igualarla. Ese duelo fue la derrota más miserable que el rey mortal había sufrido. Estaba cubierto de heridas tras ser derrotado por completo por Bai Qianzhen. Corrió incontables kilómetros mientras ella lo perseguía y lo acorralaba. Finalmente, alguien logró rescatar al rey en secreto. Nadie se atrevió a subestimar a Bai Qianzhen después de esta batalla. Incluso la llamaron la mejor espadachín. Alguien la vio portando su espada y especuló. Me pregunto si la diosa de la espada Bai desafiará a Zhang Shi en la meseta esta vez. Zhang Shi, un genio incomparable, provenía de la montaña divina desenfrenada del yermo desolado occidental. Bai Qianzhen, por otro lado, provenía del terreno sagrado del dios de la espada en la misma región. Como dice el refrán, en una montaña no caben 2 tigres. Zhang Shi ya había desafiado a Bai Qianzhen. Perdió la primera vez y ganó la segunda. Sin embargo, el dao de la espada de Bai Qianzhen ya era intocable. Su dao supremo de la espada inspiraba temor a casi cualquiera. Por ello, muchos supusieron que desafiaría a Zhang Shi para borrar la vergüenza de su derrota pasada. Un personaje importante de la última generación declaró, Zhang Shi va al templo de los 4 Budas. He oído que quiere desafiar la ley budista allí y usar su base del Dao para contrarrestar su poder de conversión. Qué fuerte es atreverse a desafiar la ley budista en ese templo. Me temo que ni siquiera Ji Kong Udi se atrevería a hacerlo. Esa noticia alarmó a muchos.
Zanshi es diferente, sigue un camino distinto al de Hikong-Udi, dijo otro pez gordo de la región occidental que conocía a Zanshi. Analizó la situación. Zanshi sigue los pasos del emperador inmortal Bufan. Un paso, una batalla. Se toma su tiempo en cada paso mientras construye una sólida base y un corazón firme. No aspira a ser el más fuerte de la misma generación, sino a ser el último en pie, volviéndose imbatible con cada batalla. Entre los jóvenes actuales, Zanshi es quizás el de menor cultivo. Sin embargo, en cuanto a perseverancia en una batalla sangrienta, Zanshi será el vencedor definitivo. La resistencia de Zanshi, el Dao de la espada de Bai Jianzen, la naturaleza suprema de Hikong-Udi, el amor por la guerra del rey mortal del pilar de la joya y los asombrosos talentos del emperador celestial Lin, un joven talentoso y de alto estatus, habló con impotencia. Estar en la misma generación que ellos es una verdadera tragedia. Esta es una época donde los talentos diabólicos abundan por doquier, mientras que los genios comunes son tan numerosos como perros y simplemente no vale la pena mencionarlos. No te olvides del maestro del Palacio de la Pluma de Hielo, intervino un cultivador de las 100 ciudades. ¿Bin Yuxia también viene? Alguien más se sorprendió. Es alguien que no tiene miedo de meterse con nadie. Bien, el cultivador oriental arqueó la barbilla y dijo: mira allá, es ella que viene. Al oír eso, muchos se giraron. Vieron un carro divino acercándose lentamente. Iba sentado un joven apuesto. No, era una mujer suprema travestida de hombre. ¿Quién más podría ser además de Bin Yuxia? Estaba rodeada de bellezas en ese momento. Una abrazada a ella y algunas más encantadoras sentadas a su lado. Ser testigo de cómo Bin Yuxia era adorada por tantas bellezas en su carroza dejó a algunas personas envidiosas y a otras sin palabras. Se había convertido en la señora del palacio de pluma helada, pero aún era desenfrenada. Era bien sabido que le gustaba el sexo opuesto. No era ningún secreto. Maestro de palacio Bin, ¿cuánto tiempo sin verte? Cuando Bin Yuxia llegó, también emergió un aura de pureza trascendental, presagiando el surgimiento de un personaje sereno y elegante. Parecía de otro mundo. Su característica más notable era el aire inteligente que lo rodeaba, que le daba la impresión de ser un erudito más que un cultivador. Alguien lo reconoció y exclamó: el emperador celestial Lin también está aquí. La persona acompañada por esta energía pura era el genio más famoso de la región sur, conocido como el número 1 de la Tierra Estéril, el emperador celestial Lin. Así que tú eres ese tal Lin. Bin Yuxia solo lo miró rápidamente, aún concentrada en las bellezas a su lado. Habló tranquilamente. Ya tenías un buen nombre, pero aún afirmas ser un emperador celestial. Eso no es un buen augurio. La arrogancia de Bin Yuxia era famosa. Actuaba así sin importar con quién hablara. 1. El autor declaró explícitamente que Tiandi es un título con esta oración, por lo que es emperador celestial Lin. El maestro de palacio Bin se está metiendo conmigo. El emperador celestial Lin no se enojó. Rió con galantería en respuesta. Este es solo un título que me dieron otros, un título que no alcanza la cima. ¿Y entonces? ¿Quieres pelear? He oído que la meseta funeraria budista ha estado muy animada últimamente, no me importa añadir más diversión. La mujer desatada estaba llena de arrogancia. ¿Están a punto de pelear? Un espectador se emocionó al escuchar esto y murmuró: la cuarta pelea, me pregunto quién ganará. Aposté mi dinero al señor del palacio. Alguien hizo su apuesta inmediatamente. Otro siguió el ejemplo. Apuesto por Lin Tiandi. Llegó recientemente a la montaña de la guerra de los dioses y tuvo una cosecha enorme, lo que le da una gran ventaja. Antes de esto, ambos se habían enfrentado 3 veces. La primera terminó en empate. La segunda fue la derrota de Bin Yuxia, mientras que el emperador celestial Lin perdió la tercera. Podría decirse que este es un encuentro entre dos rivales. Otra batalla sin duda entusiasmaría al público. Los genios están por todas partes ahora mismo, mi insignificante Dao no puede alcanzar la cima ni llegar a tu vista. El emperador celestial no se enojó. Negó suavemente con la cabeza y dijo: entre la generación más joven, me temo que Li Qiye es el número 1. No hay necesidad de presumir de mi débil cultivo. Li Qiye. Todos se miraron con asombro después de escuchar al emperador elogiar tanto a Li Qiye. Sabía que este imbécil volvería para conmocionar al mundo. Bin Yuxia sonrió al oír ese nombre tan familiar. A pesar de vestirse como un hombre, su sonrisa seguía siendo increíblemente encantadora y aceleraba el corazón de muchos. Bien, aún tienes una buena visión. Miró al emperador y dijo: ese tal Li es incluso más poderoso de lo que imaginas.
Para que lo elogies así, debe ser insondable. El emperador asintió y dijo. Tengo asuntos que atender, así que debo partir primero. Nos vemos luego. Dicho esto, se fue volando con su energía pura e inagotable. En cualquier caso, el encanto del emperador celestial Lin era verdaderamente inigualable. No tenía el estilo dominante de otros genios. Su temperamento era único y lo hacía parecer fuera de lo común. Li Qiye recorrió la meseta y entró en numerosos templos para debatir con los monjes superiores. A pesar de la infinidad de templos que se encontraban allí, no pudo encontrar uno comparable. Por muy eminentes que fueran los monjes, se quedaban perplejos en cuanto pronunciaba una o dos frases budistas o revelaba un mudra. Sus visitas a los templos le habían granjeado muchos seguidores. Dondequiera que iba, un gran grupo de seguidores, compuesto tanto por cultivadores como por mortales, lo seguía de cerca. Mientras caminaba, los espectadores a lo lejos lo vieron y no pudieron evitar señalarlo. ¿Qué monje tan importante es ese? Para tener tantos seguidores. Tan jóvenes, pero con tan altos logros en el budismo. Es realmente increíble, quizá pueda unirse a Nalanda. Un experto comentó con cierta emoción. Tras su paso indiscutible por todos los templos, la afinidad budista de Li Qiye alcanzó su máximo nivel. En ese momento, aunque no poseía ningún resplandor sagrado ni pronunciaba mantras, cada una de sus acciones influía en el ritmo de toda la meseta. Tal como lo había dicho antes, él era Buda. Iremos a la montaña espiritual. Finalmente, le dijo a Wolong-Xuan que lo seguía justo detrás. Todavía estaba envuelta en negro, así que nadie podía ver su verdadera apariencia. No pudo evitar mirar a los seguidores y preguntar, ¿y ellos qué? ¿Vienen también? Había presenciado el poder del budismo en los últimos días. Una vez convertidos, actuaban de forma completamente diferente, como si estuvieran perdidos en un sueño. Con solo mirar a los seguidores que la seguían, lo hicieron evidente. No sabían quién era Chu Yuntian, pero tras escuchar sus debates sobre las escrituras y sus prédicas dármicas, se unieron a él de inmediato y se convirtieron en sus devotos adoradores. Tenían expresiones diferentes. Algunas eran pacíficas, otras estaban aturdidas y otras permanecían inmutables. A pesar de la variedad de expresiones, había una similitud, un nivel de seguridad fanático. En ese momento, Li Qiye juntó las palmas de las manos y gritó. El Dharma es ilimitado, el arrepentimiento es la salvación. 1. Un dicho budista común. Su grito resonó como un trueno. Fue un despertar como un cuenco de agua fría vertido en la cabeza o un trueno resonando en la mente. En esa fracción de segundo, el sello budista en la mente de estos seguidores desencadenó muchas ondas que afectaron sus almas. Todos se despertaron y recuperaron la lucidez. Algunos miraron a su alrededor y uno incluso preguntó, ¿dónde está este lugar? Parecía un grupo de borrachos que se estaban volviendo sobrios. Desconocían por completo dónde estaban. En ese momento, estaban perdidos. Wolong-Xuan respiró hondo e incluso sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Los cultivadores tenían un nombre para esto. Posesión. Entrar en la mentalidad budista en la meseta era simplemente otra forma de posesión. Una vez cautivados, quedaban hipnotizados y olvidaban todo lo demás mientras se entregaban al ritmo budista, lo que les proporcionaba paz mental y una firme convicción. Después de despertar a la multitud, Li Qiye solo sonrió y se fue, dejando atrás a los seguidores confundidos que no sabían a dónde ir. Wolong-Xuan se calmó y lo alcanzó rápidamente. Caminó hombro con él y tuvo que preguntar, ¿ese fue el Dharma? Por supuesto. Li Qiye rió entre dientes y dijo con rotundidad. La doctrina dice que el Dharma es ilimitado, y el arrepentimiento es la salvación. Una vez que alcanzan este estado ilimitado, viajarán para siempre en él si un monje superior no les da una respuesta. Exclamó. Esto es un arte demoníaco. No era una persona de mente cerrada. Antes de esto, tenía una visión muy positiva del budismo. Paz, bondad e igualdad. Sin embargo, tras llegar a la meseta y ver el Dharma incomparable de Li Qiye, se sintió un poco incómoda. Debido a esto, cada vez que él debatía contra los altos monjes, ella no se atrevía a quedarse cerca porque tenía miedo de no poder proteger su corazón Dao y caer en el Dharma ilimitado como los otros seguidores. Un pensamiento para convertirse en Buda, otro para convertirse en diablo. No lo olvides, esta es la meseta funeraria budista. Li Qiye sonrió tranquilamente. Aunque no creas en el budismo, te afectará en mayor o menor medida después de pasar un tiempo en este lugar. Ella lo miró y le preguntó, ¿y a ti qué? ¿Te afecta? Por supuesto, conocía los efectos a largo plazo de la meseta. Por eso, muchos solo se quedaban aquí 1 o 2 años antes de irse.
De hecho, un grupo enorme ya se había visto afectado. Incluso extraordinarios reyes dioses que permanecieron aquí durante mucho tiempo sintieron el impulso de convertirse al budismo. Yo. Respondió Liquiye sin prisa mientras su afinidad budista seguía extendiéndose. Soy Buda. Soy yo quien afecta la meseta, no al revés. Reflexionó en silencio. Estas palabras no eran vacías ni carentes de sentido. Estaba un poco conmocionada y se preguntó si Chu Yuntian habría sido budista y practicado esta doctrina desde joven. ¿Por qué el budismo en la meseta es diferente? ¿Por qué es mucho más fuerte en comparación con otros lugares? Los monjes superiores tienen mucha más influencia aquí. ¿Hay algún secreto? ¿Se debe a Nalanda? Desató un aluvión de preguntas. De hecho, ella no era la única persona que tenía estas preguntas. Muchos se preguntaban por qué el poder de la fe budista se había amplificado tanto en la meseta. En los 9 mundos, había muchos templos budistas. Sin embargo, ningún lugar tenía la misma influencia que la meseta funeraria budista. Es un secreto y siempre lo será. Si un secreto puede ser descubierto fácilmente por otros, deja de serlo. Liquiye rió y continuó adelante. Olvídalo entonces. Resopló y fue tras él. Para ella, no solo la meseta ocultaba un secreto, sino también Chu Yuntian. Finalmente, ambos llegaron al punto más importante de la meseta, la zona más sagrada llamada Montaña del Espíritu. Esta importancia se mantuvo para todos los budistas de los 9 mundos. Una montaña no necesita ser alta. La sola presencia de Buda la hace divina. Esta frase era muy apropiada para describir la montaña del espíritu. Había innumerables picos altos en la meseta. Algunos incluso se elevaban hasta el cielo, rodeados de estrellas. La montaña espiritual no era pequeña, pero comparada con los otros grandes picos, definitivamente no podía competir con ella. Sin embargo, esta montaña de considerable tamaño era muy famosa. Millones de creyentes se arrodillaban junto a numerosos monjes en su base cantaban. Montaña espiritual, el lugar más sagrado de la meseta donde se encontraba el templo de Nalanda. Al contemplar la montaña, uno podía percibir destellos budistas por doquier. Incluso quienes estaban muy lejos podían verlos a cualquier hora del día. Seguían brillando e iluminando este mundo. Era como si la montaña espiritual protegiera esta zona para la meseta funeraria budista. Sin importar el tiempo ni el lugar, su luz budista era eterna y brillaba con fuerza incluso en la época más oscura. Los templos construidos en las colinas adyacentes eran sagrados y majestuosos. Había monjes santos cantando en lo alto, protegidos por dragones celestiales. Arhats y bodhisattvas oficiaban sermones. Toda la montaña parecía un reino celestial, lejos del mundo terrenal y de la multitud enloquecedora. Cualquiera sentiría el impulso de postrarse al pie de esta montaña. Querría inclinarse cada 3 pasos o postrarse eternamente ante su majestuosidad. Por eso, había innumerables seguidores arrodillados justo afuera. Había mortales, cultivadores e incluso gobernantes. Incluso famosos paragones virtuosos se encontraban aquí. En este lugar, ser mortal o un modelo ya no importaba. Todos los seres sintientes eran iguales ante Buda. Fuera de Nalanda, también había 18 templos conocidos como las 4 grandes tribulaciones del vacío. Eran diferentes de los demás templos de la meseta. Pertenecían a Nalanda. En esta vasta meseta, Nalanda solo reconocía a estos 18. Las 4 grandes tribulaciones del vacío fueron el templo de los 4 Budas, los 3 grandes templos, los templos de las 6 tribulaciones y los 8 templos del vacío. 2. 4 Budas es solo uno. 1 más 3 más 6 más 8 igual 18. El templo de los 4 Budas tenía el estatus más alto fuera de Nalanda y era el más misterioso y poderoso. Los 3 grandes templos se encontraban justo debajo del templo de los 4 Budas. Se dividían en el gran templo del cielo, el gran templo de la tierra y el gran templo de los mortales. Estos 3 estaban prácticamente al mismo nivel que Nalanda y los 4 Budas. Los templos de las 6 tribulaciones estaban un nivel por debajo. Consistían en el templo de la tribulación de la deidad, el templo de la tribulación del santo, el templo de la tribulación del sabio, el templo de la tribulación del mortal. Los 8 templos del vacío fueron los siguientes. Estaban compuestos por el templo del vacío Zen, el templo del vacío de la comprensión, el templo del vacío de la capacidad, el templo del vacío del corazón. 3. Algunos de estos nombres podrían no ser precisos debido a sus múltiples significados esotéricos. El autor tendría que profundizar en el tema para que yo pueda distinguirlos en inglés. Por ejemplo, corazón barra mente barra pensamiento es la misma palabra. La traducción suele ser contextual.
Estos 18 templos, justo debajo de Nalanda, estaban llenos de luces doradas. En su interior se oían himnos budistas y fenómenos de grandes existencias budistas. Sin darse cuenta, se encontrarían en un reino de budismo. En cuanto al eminente templo de Nalanda, fue construido en la cima de la montaña del espíritu. También deslumbraba con su resplandor. Sin embargo, sus puertas estaban cerradas para que nadie pudiera ver su interior. Hasta ahora, cuando la gente decía que las puertas budistas se habían abierto en la meseta, no se referían a Nalanda, sino únicamente a los 18 templos. Nalanda rara vez abría sus puertas. La leyenda cuenta que Nalanda solo las abría unas pocas veces por era, y a veces ni siquiera las abría. Había demasiadas historias sobre este templo. Algunos incluso decían que los reyes dioses más importantes aún no podían entrar. Por el contrario, las puertas de las 4 grandes tribulaciones del vacío solían estar abiertas. Claro que también hubo generaciones en las que estuvieron cerradas. Por ejemplo, la era del Dao difícil fue una de ellas. Templo de Nalanda Liquiye no pudo evitar sonreír mientras estaba parado afuera de la montaña espiritual, mirando hacia las colinas lejanas. Al pie de la montaña, innumerables creyentes y expertos arrodillados observaban con entusiasmo desde la distancia. Contemplaban los templos en la cima. Algunos incluso perdieron la paciencia y subieron para entrar por las puertas budistas. Aunque las puertas de las 4 grandes tribulaciones suelen estar abiertas, atravesarlas es más fácil decirlo que hacerlo. Las puertas de los 8 templos del vacío ya son bastante difíciles, por no hablar de los templos de las 6 tribulaciones y los 3 grandes templos. Alguien comentó con emoción. Cualquiera podía intentar escalar la montaña, pero no muchos querían hacerlo porque el efecto allí arriba era demasiado aterrador. Si el corazón Dao de alguien comenzaba a temblar, se ahogaba rápidamente en un mar budista. Por supuesto, algunos aceptaron el desafío con gusto. Incluso fueron directos a la puerta, traspasando la puerta budista, para desafiar el Dharma de los 18 templos. Un cultivador dijo con sentimiento. Zanshi sigue siendo asombroso. Está luchando paso a paso, desde los 8 templos del vacío hasta el templo de los 4 Budas. Ahora mismo, está allí. Me pregunto si podrá soportar el canto de los arhats y bodhisattvas que están ahí dentro o no. Su corazón Dao es sin duda fuerte. Quizás nadie entre la generación más joven pueda igualarlo, ni siquiera el grupo del rey mortal del pilar de la joya. Añadió un paragón virtuoso. Zanshi es genial, pero Hi Kong Udi también es increíble. Fue al gran templo del cielo para esculpir. Una vez que logre esculpir la postura de un bodhisattva, dará mucho miedo. Bien, Hi Kong Udi ya da bastante miedo con su actitud de los 3 santos. Si además alcanza la iluminación de un bodhisattva, será invencible entre los jóvenes. Cualquiera tendría que rodearlo. Dijo un joven famoso con desaliento. En la generación actual, demasiadas personas habían perdido contra Hi Kong Udi. Debido a su gran número, estos perdedores no merecían ser recordados más allá de personas como el Rey Mortal, el fruto iluminado de un bodhisattva. Mucha gente sintió envidia al escuchar esto. 1. Normalmente, la traducción al español significa iluminación. Pero a veces, en algunas novelas, este término se visualiza con la forma de una fruta. Esto es para ir a lo seguro y mantenerlo más cerca de lo natural. Los 18 grandes templos que se encontraban aquí no solo controlaban toda la meseta. Los cultivadores que viajaban largas distancias desde los 9 mundos no lo hacían solo por el budismo. Aparte de una pequeña porción de verdaderos creyentes devotos, la mayoría estaba allí en busca de tesoros, beneficios y leyes de mérito. Era muy fácil obtener tesoros y leyes en este lugar. Mientras superaran las tribulaciones de los templos, obtendrían lo que deseaban. Claro que cada prueba tenía resultados diferentes. En los 18 templos había 3 tipos de pruebas. Escucha de escrituras, escultura de logros y debate budista. El nombre de la escucha de las escrituras era intuitivo. Los monjes de los templos predicaban las escrituras a la gente. Si escuchaban con atención, podían obtener los tesoros deseados. Por supuesto, si no lograban estabilizar su corazón del Dao y se dejaban influenciar por el Dharma, el resultado más obvio era la conversión al budismo. Al final, tendrían que permanecer en la meseta. La escultura de logros también era muy sencilla. Los 18 templos insertaban una semilla budista en el cuerpo del aspirante. Si lograban que la semilla creciera y se convirtiera en una reliquia budista, alcanzarían su meta. Con esta iluminación, se volverían aún más poderosos y obtendrían la protección del vasto y poderoso Dharma en la meseta funeraria budista. 2. Las reliquias aquí son Sharira.
Tras la cremación, los monjes buscan Sarira entre las cenizas polvorientas de santos y maestros venerados. En Corea, los trozos de hueso sin quemar se reservan para ser molidos, mezclados con carne y luego se dejan para los animales. Las sariras se distinguen como pequeños trozos de cristal o piedra de colores. En la mayoría de las novelas, estas reliquias tienen la forma de cuentas budistas. Pero si fracasaban, la consecuencia más directa también sería la conversión al budismo y tener que quedarse en la meseta. Un debate budista era una conversación sobre el Dharma con los monjes de los 18 templos. Si el contrincante ganaba, obtendrían beneficios. Perder tenía las mismas consecuencias que las otras dos pruebas. De hecho, después de perder en cualquiera de estas pruebas, los 18 templos no obligaron a la gente a quedarse. Sin embargo, perder significaba la inestabilidad del corazón del Dao. Esto significaba que se hundirían en el infinito mar budista. El único camino que les quedaba era convertirse al budismo. Durante decenas de millones de años, mucha gente acudió a la meseta en busca de los tesoros y las leyes. Durante todo este tiempo, la meseta produjo innumerables monjes sagrados. Además, innumerables cultivadores se habían unido a la fe budista, entre ellos no faltaban reyes dioses verdaderos e incluso candidatos a emperador. Tras su conversión, dejaban tras de sí numerosos tesoros. Mientras tanto, los legendarios tesoros budistas de los 18 templos eran aún más codiciados por la multitud salivante. Muchos vinieron por interés, pero la mayoría tuvo que quedarse aquí para siempre. Algunos no superaron las pruebas, mientras que otros permanecieron demasiado tiempo y se sintieron influenciados por la afinidad budista, uniéndose finalmente a la doctrina. Li Qiye continuó su camino con una sonrisa despreocupada mientras contemplaba la montaña espiritual. Avanzó paso a paso, con Wolong Xuan pisándole los talones. En ese momento, había muchos cultivadores inmortales en la montaña. Si no fuera por su codicia, no querrían subir a la montaña espiritual debido a su poderosa influencia budista. Cualquiera que pisara esta montaña oiría himnos budistas en su mente, como si hubiera un señor budista supremo predicándoles, concediéndoles su protección y bendiciones. Fue una sensación como la de disfrutar de un bautismo budista, una sensación satisfactoria y pacífica, como si no hubiera nada más que valiera la pena recordar en este mundo. Muchas personas con corazones Dao inestables inmediatamente cederían a este sentimiento y se arrodillarían para convertirse al budismo. No hacía falta hablar de los mortales. Al entrar, se emocionaban descontroladamente y las lágrimas corrían por sus mejillas. A sus ojos, por fin habían encontrado el reino budista. Las puertas de los 18 templos siempre estaban abiertas, sin importar el día ni la noche. Solo Nalanda estaba cerrada. Sin embargo, poder entrar o no dependía de las creaciones y la fortuna de cada uno. El señor budista afirmó una vez que todos los seres vivos eran iguales. Esto también era así cuando uno se encontraba ante estas puertas. Sin embargo, si esta igualdad realmente existía o no era algo que solo el señor budista sabía. Había dos métodos de entrada, ambos bastante difíciles. El primero requería un corazón Dao lo suficientemente fuerte. El segundo, una afinidad budista lo suficientemente alta. Mientras tuvieran uno de estos dos, podrían entrar. De lo contrario, por muy poderosos o talentosos que fueran, la puerta budista no era para ellos. El sonriente Li Qiye se dirigió al templo del vacío Zen con Wolong Xuan como su compañero. Se podía elegir cualquiera de las tres pruebas si se lograba atravesar las puertas. Lo mismo se aplicaba a cualquiera de los templos, siempre que se tuviera la capacidad. Por supuesto, también se podría desafiar a los 18, pero esto era muy poco probable ya que pocos estaban a la altura de la tarea. Afuera del templo Zen del vacío había una enorme puerta budista. Una luz budista se elevaba hacia el cielo e infundía una sensación de asombro y reverencia, provocando que la gente se postrara en el suelo. Li Qiye rió entre dientes y no se detuvo. Dio un paso a la vez para entrar por la puerta budista. En el momento de entrar, se elevó una luz budista inagotable. Innumerables fenómenos se precipitaron hacia el cielo. Había imágenes de hermanos arrodillados y monjes sagrados inclinándose, así como arhats y bodhisattvas. Esta escena asustó a todos, tanto en la montaña como en la base. Todos tuvieron que respirar hondo para recomponerse. La multitud estaba horrorizada y alguien murmuró, ¿es un arato un bodhisattva el que viene a nuestro mundo? ¿O es el mismísimo señor budista? En cuanto a los fieles que se postraron abajo, se inclinaron aún más y gritaron, Buda está aquí. Wolong Xuan lo siguió de cerca. En cuanto cruzó la puerta, un dragón rugió sin cesar y el vapor de agua llenó el cielo. Ella también entró sin problemas.
¿Quiénes son esos dos? Los espectadores afuera de la montaña estaban asombrados. Wolong-Xuan era una cosa, pero los fenómenos visuales de Li Qiye eran simplemente impactantes. Quizás no sean cultivadores. Quizás sea un monje sagrado de la orden, que aún practica con el cabello largo. Murmuró alguien mientras veía a Li Qiye desaparecer en la luz budista y el aura infinita. Alguien preguntó con curiosidad. ¿Desde cuándo el mundo del emperador mortal tiene un monje sagrado tan insondable? Alguien de la generación anterior negó suavemente con la cabeza en respuesta. Los cultivadores como nosotros nos preocupamos por los reinos y los niveles, ¿quién prestaría atención a los budistas? Fuera de la meseta, no hay muchos budistas. No es extraño que ninguno de nosotros sepa quién es. La gente creía que este anciano tenía sentido. De hecho, a los daoístas solo les importaba la fuerza. Nadie se preocuparía por la profundidad de la comprensión dármica. Para muchos cultivadores, las leyes budistas eran inútiles. En el mejor de los casos, solo podían influir y convertir a la gente. Tras pasar la puerta budista, Li Qiye vio ladrillos verdes y tejas blancas a ambos lados del templo. Estaba lleno de árboles que se mecían con sus hojas al viento. Este lugar era pacífico y tranquilo, aislado del caótico mundo cotidiano. Se escuchó un suave crujido con cierto ritmo. Wolong-Xuan notó que un monje se tomaba su tiempo para barrer las hojas caídas. Este monje tenía unos 20 años y un rostro atractivo. Era evidente que antes de ser monje, era un seductor. Ai Kuo Tian se sorprendió al ver a este hombre y murmuró. Él realmente se hizo budista. Por supuesto que reconoció al hombre que tenía delante. Había sido un genio brillante del Mar del Norte, de la misma generación que ella. Era sin duda increíble, pero desapareció con el tiempo. Esto es solo entrenamiento. Aún no ha alcanzado la meta completa. El requisito de los 18 templos para alcanzar la meta es muy alto. Necesita muchos años de entrenamiento antes de lograrlo. Solo entonces será considerado un verdadero monje, un discípulo de Nalanda, explicó Li Qiye. Wolong-Xuan observó conmocionada cómo el hombre barría las hojas. Quiso llamarlo porque se habían visto varias veces. Incluso podrían considerarse amigos. El hombre levantó la vista y vio a Wolong-Xuan y Li Qiye. Los saludó con un gesto budista antes de continuar con su tarea. Al ver su expresión, supo que aún la reconocía. Sin embargo, había roto todos los lazos mundanos, así que, aunque antes eran amigos, ahora solo eran extraños. Los dos continuaron su camino. Finalmente, vio a monjes meditando a ambos lados de las pagodas. Estos monjes eran completamente diferentes de Ai Kuo Tian. Emitían luces budistas mientras cantaban himnos. Parecía que su cuerpo se había transformado en el de Buda. Aquellos con corazones de Dao más débiles se postraban al instante ante su presencia. Son diferentes, comentó después de verlos. Podrían considerarse monjes superiores con un Dharma poderoso. Sin embargo, este nivel de Dharma es solo el comienzo. No puede alcanzar la cima. ¿Por qué dices eso? Preguntó con curiosidad. Li Qiye rió entre dientes y respondió. Míralos con atención, encontrarás algo interesante. Es solo que tu intuición te dice algo diferente, solo míralos de nuevo. Miró más de cerca y quedó atónita. Tuvo que dar un paso atrás por la incredulidad mientras volvía la vista hacia Li Qiye y preguntaba. ¿Ellos, están vivos o muertos? Sonrió. Esto depende de tu definición de lo que está muerto y lo que está vivo. El conmocionado Wolong-Xuan exclamó. Su energía sanguínea ya se ha marchitado. Con su vida y fuerza vital tan agotadas, ¿cómo pueden seguir con vida? Estos monjes meditadores rebosaban de un resplandor budista y un aire sagrado. Sin embargo, carecían de energía sanguínea, de vida. Aunque algunos ancestros tenían la energía sanguínea agotada y una esperanza de vida reducida, aún conservaban algo de fuerza vital en su interior. Como mínimo, aún podían luchar por vivir un poco más. Sin embargo, estos monjes carecían por completo de fuerza vital. En otras palabras, estaban muertos. Su apariencia, con sus brillantes luces sagradas, desmentía su verdadero estado. ¿Cómo puede uno convertirse en un Buda sin renunciar a su bolsa de piel? Preguntó Li Qiye con desdén. ¿Entonces todos los monjes bajo el mando de Nalanda son cadáveres móviles? ¿Son todos seres sin vida? Se estremeció al pensarlo. Aunque sabía bastante sobre la montaña espiritual, saber y ver eran dos cosas distintas. Li Qiye dijo tranquilamente. ¿Por qué la gente viene a la meseta funeraria budista y a la montaña espiritual? Los mortales buscan un hogar, pero ¿por qué los cultivadores también se convierten?
Especialmente esos invencibles reyes dioses, lo abandonan todo para unirse a esta montaña espiritual, incluso comenzando como monjes sin nombre. ¿Todo esto para qué? Vida eterna, ¿verdad? Murmuró. Ya había oído hablar de este tema antes. Sí, la vida eterna, Li Qiye respondió rotundamente. Renunciar al cuerpo físico para entrar en la fe budista. Esto es la vida eterna. Desde el principio, la mayoría de los aspirantes a reyes dioses y emperadores buscaban la vida eterna y se formaban en esta área budista. Con el tiempo, se convirtieron y abandonaron sus costumbres mundanas y sus cuerpos carnales para convertirse en verdaderos monjes superiores y alcanzar la eternidad. ¿Existe la vida eterna en este mundo? Habló con gran incertidumbre. La vida eterna era un tema profundo y complejo. Durante millones de años, muchas existencias sin igual habían investigado este tema, pero nadie había oído hablar de un intento exitoso. Esto depende de lo que busques en la vida eterna. Si, por ejemplo, quieres conservar tu sangre, tu carne, tu amor y tus emociones, para vivir en este mundo como los demás, esa vida eterna podría no ser posible. Li Qiye miró al horizonte y dijo, al menos, no ahora mismo. Miró a los monjes sentados junto a la pagoda y preguntó lentamente, entonces, ¿los monjes superiores de la montaña del espíritu son eternos? En cierto sentido, sí. Asintió. Hay que pagar un precio muy alto por la vida eterna. Abandonar el cuerpo y romper con los lazos mundanos. De ahí en adelante, uno se ahogará en el mar budista, sin rencores, sin odio, sin amor, no hay nada más que el Dharma. Dicho esto, la miró y añadió. Además, todo se convertirá en humo en cuanto abandonen la meseta funeraria budista. Solo quedándose aquí podrían permanecer eternos. Convertirse en otra persona, en otras palabras, esto es convertirse en una marioneta. No pudo evitar comentar. Estas palabras sonaron irrespetuosas, pero eran la verdad. Estos son los altos monjes iluminados. Li Qiye sonrió y no negó su afirmación. Siempre, la vida eterna ha tenido un alto precio. Cuando la vida se agota, el resto del mundo deja de importarles. ¿Y qué si tienen que dejarlo todo? Pueden seguir viviendo. Al fin y al cabo, la muerte se lo lleva todo. Wolong Xuan reflexionó un momento. Incluso un rey dios, al final de su vida, tendría que enfrentarse al horror de la muerte. Moriría y su Dao se desvanecería. Como dijo Li Qiye, todo se convierte en nada al morir. Por lo tanto, antes de ese último instante, ¿por qué no dar todo lo que ya se perdió para poder seguir viviendo? En ese momento, Li Qiye salió del salón de la gran fuerza. Un monje eminente, envuelto en la luz budista, salió a recibirlo. Sus ropas parecían doradas, lo que le daba la impresión de estar trascendiendo a un Buda. En ese nivel, la carne física ya no merecía mención. 4. El Salón de la Gran Fuerza es la sala principal de un templo budista que alberga a la imagen principal de veneración. ¿Puedo preguntar de dónde eres, monje sagrado? El monje superior juntó rápidamente las palmas de las manos al ver a Li Qiye. Su canto budista se escuchó después con un ritmo resonante, dando a los demás la sensación de que Buda estaba dentro de cada uno. Donde estoy es donde reside Buda, independientemente del tiempo y el espacio. Li Qiye sonrió levemente y dijo, estoy aquí para debatir el Sutra Surangama del Trinal Menor con Konwi. 5. Esta es una frase esotérica abreviada que proviene del Sutra del Diamante. La última parte significa lo siguiente. Para ir de un punto a otro, uno necesitaría viajar a través del espacio después de un período de tiempo. Sin embargo, Buda ha comprendido el significado del universo. El vacío lo es todo y la nada es el vacío. Él está en todas partes. Desde la perspectiva de innumerables existencias, tanto el tiempo como el espacio son solo conceptos y no existen realmente. Por lo tanto, el tiempo y el espacio no importan si él es Buda. Cabe aclarar que esta es mi propia interpretación del texto. No soy experto en budismo. El monje superior juntó las palmas de las manos y preguntó, ¿cuál es tu deseo? El monje sabía que el monje sagrado Konwi era quien mejor entendía el Sutra Surangama del Trinal Menor en su templo. Era inigualable en este aspecto. Buda enseña que innumerables leyes son nulas mientras existan todos los seres vivos. Li Qiye sonrió y respondió, mi deseo es mi voluntad, no hay necesidad de más. 6. Este es otro término esotérico compuesto por dos palabras. La primera letra es posición de existencia, omnipresencia, ubicación, hogar. La segunda es determinación, voluntad, temperamento. Juntas, significan existencia de la mente. Amitabha, Amitabha, has alcanzado el verdadero significado del Dharma, por favor, entra.
El monje hizo una nueva reverencia y condujo a Li Qiye al salón de la gran fuerza. Wolong Xuan no entró porque conocía el poder de Li Qiye por sus debates. Justo ahora, cuando estaba a punto de enfrentarse al monje sagrado del templo Zen del vacío, su poder podría ser aún más aterrador. Por eso, no quiso escucharlo debido al gran efecto que le causaba. Sin embargo, estaba bastante desconcertada. Todos sabían que la gente venía a participar en las 3 pruebas de la montaña espiritual porque tenía deseos. De lo contrario, ¿quién querría venir y arriesgarse a ser convertido? Sin embargo, Chu Yuntian no tenía ningún deseo y solo quería debatir contra Conway. ¿Significaba esto que Chu Yuntian estaba realmente obsesionado con el budismo? Tras la entrada de Li Qiye al templo del vacío Zen, mucha gente los observaba desde fuera. Querían comprobar la fuerza del Dharma de esta persona sin nombre. Dum dum dum. En ese momento, sonó la campana del templo. Debate sobre las escrituras. Tras oír la campana, todos supieron lo que Li Qiye quería hacer al entrar. Alguien murmuró, para empezar tan alto, debe ser un monje de alto rango. Debatir contra los monjes sagrados en el templo del vacío Zen. ¿Qué clase de resolución poderosa se necesita para esto? Aunque los 18 templos acogían a todos los habitantes del mundo para debatir con el vencedor y obtener lo que deseaba, muy pocos estuvieron dispuestos a hacerlo en los últimos millones de años. Esto se debía a que era como enseñar a nadar a un pez. ¿Qué cultivador podría superar en debate a los monjes sagrados de estos templos? Un zumbido se escuchó justo después de las campanas. Una luz budista cubrió el cielo después. De la luz emergieron 3 budas gigantes acompañados de recitales budistas, como si quisieran salvar a todos los seres vivos. Tras escuchar los tenues cánticos, muchos cultivadores de la montaña se estremecieron. Sabían que un poderoso monje sagrado había actuado, así que abandonaron la montaña rápidamente. Para los seguidores de abajo, se postraron rápidamente e inclinaron sus cabezas mientras aceptaban el bautismo de los cantos. Nadie podía presenciar el debate dentro del templo. Ni siquiera quienes pudieran entrar se arriesgarían. El debate entre 2 monjes sagrados los sometería fácilmente y los convertiría en sus seguidores. Los monjes sagrados están comenzando. Aunque nadie podía presenciar el debate, comprendieron de inmediato lo que estaba sucediendo al ver aparecer a los 3 budas gigantes sobre el templo del vacío Zen. Sutra Surangama del Trinal Menor. Un experto en el Dharma observó a los 3 budas sobre el templo y supo al instante qué escritura estaban debatiendo. Murmuró. Se rumorea que el monje más versado en este sutra en el templo Zen del vacío es el monje sagrado Conway. Algunos incluso dicen que está a solo un paso de ascender. Si logra ascender al reino budista, podrá alcanzar la verdadera vida eterna. Conozco al monje sagrado Conway. Un anciano maestro de secta canoso suspiró suavemente. Es el maestro de secta de la 10ª generación de nuestra secta, además de ser un invencible candidato a emperador en su juventud. Más tarde, se unió a la montaña espiritual y se convirtió en abad del templo Zen del vacío. La multitud se asombró al oír esto. Un candidato a emperador pudo competir por la voluntad del cielo, pero aún así se unió a la montaña para finalmente convertirse en monje. Sin embargo, mientras la multitud aún estaba conmocionada, los 3 budas perdieron repentinamente su resplandor y desaparecieron junto con sus cánticos. El experto en conocimiento exclamó horrorizado. El monje sagrado Conway ha sido derrotado. Muchos quedaron asombrados. Alguien que había presenciado un debate comentó. ¿No es esto demasiado rápido? Estuve en una ciudad budista y presencié a 2 monjes de alto rango debatiendo. Tardaron 8 días y 8 noches. No fue un combate de igual nivel. El experto suspiró suavemente. Este monje desconocido con cabello es demasiado fuerte. Su comprensión del Dharma es insondable y derrotó a Conway con solo unos pocos mantras budistas. Efectivamente, Li Qiye y Wolong Xuan abandonaron el templo del vacío Zen un poco más tarde y un alto monje los despidió. Tan rápido, que prácticamente terminó en un abrir y cerrar de ojos. Me pregunto qué tesoro habrá obtenido del templo, murmuró alguien al verlos partir. Después de salir del templo del vacío Zen, Li Qiye fue al templo del vacío divino, uno de los 8, y pasó fácilmente la puerta budista. Alguien se preguntó con curiosidad. ¿No me digas que quiere desafiar los 18 templos de la montaña espiritual? El debate de Li Qiye transcurrió sin sorpresas en el templo del vacío divino. Derrotó fácilmente al monje sagrado, así que se dirigió al templo del vacío del corazón. Después, desafió a todos los templos restantes de los 8 templos del vacío. Esta escena dejó atónitos a todos los que estaban fuera de la montaña espiritual. Esto es demasiado descabellado.
¿De dónde salió este monje sagrado? Aún conserva el pelo de su entrenamiento. Muchos se quedaron boquiabiertos ante la imponente exhibición de Li Qiye en los 8 templos del vacío. Ahora se dirige a los templos de las 6 tribulaciones, dijo un espectador tras ver a Li Qiye alejarse de los 8 templos del vacío. De hecho, va a desafiar a los 18, un maestro de secta que entendía el budismo murmuró. No puede ser solo un monje sagrado. Podría ser alguien del nivel de un arato o un bodhisattva. Un ser ancestral murmuró. Si pudo recorrer los 18 templos, entonces su dharma debe ser ilimitado. Puede ascender directamente al reino budista para la vida eterna. La vida eterna era muy tentadora para cualquier experto al borde de la muerte. Nada era más importante que seguir viviendo. Alguien más estaba lleno de envidia. Se enfrentó a los templos del vacío y ahora a los templos de la tribulación, ¿quiere tomar todos los tesoros de la montaña espiritual? Dicho esto, comenzó a salivar. Todos conocían la enorme cantidad de tesoros y leyes de mérito que albergaban estos templos, e incluso las codiciadas reliquias budistas. Li Qiye había derrotado a los templos vacíos de un solo golpe, lo que significaba que había recibido al menos 8 tesoros que desafiaban al cielo. Pero lo que no sabían es que él simplemente no quería ninguno de estos tesoros. No vino a debatir por ellos. Esto era solo el principio, una sesión de calentamiento durante su viaje a Spirit Mountain. Innumerables miradas estaban puestas en la montaña durante sus debates. Además de ver si Li Qiye podía desafiar a los demás templos, también querían observar qué podían hacer los demás. Ji Kong-udi salió. Gritó un espectador perspicaz mientras Li Qiye estaba dentro de los templos de la tribulación. Mucha gente se giró para mirar. Efectivamente, Ji Kong-udi salió del gran templo del cielo con tranquilidad y seguridad. Antes de esto, Ji Kong-udi ya contaba con increíbles fenómenos visuales que lo acompañaban, con innumerables leyes y control sobre el ritmo del universo. Sin embargo, tras salir del gran templo celestial, era aún más extraordinario. Su temperamento era sereno mientras permanecía de pie, contemplando el mundo con desdén. Nada podía penetrar su vista. Era como si incontables bodhisattvas lo protegieran y la bendición del Dharma supremo. Ni siquiera el juicio de los cielos podría hacerle daño. Ha esculpido con éxito un logro y ha obtenido el fruto de la iluminación de un bodhisattva. Murmuró un dechado perspicaz. Muchos sintieron un escalofrío y murmuraron. Ji Kong-udi, ¿de verdad será invencible? La aptitud de los 3 santos es suficiente para hacerlo invencible. Me temo que ya no encontraremos a nadie que pueda derrotarlo. Ahora que también posee la fruta de la iluminación, su poder alcanzará otro nivel. 3. Udi igual invencible, inigualable. Solo la fruta iluminada de un señor budista es mejor que la de un bodhisattva, pero ¿cuántas personas a lo largo de los eones lograron obtener una? Un joven genio se desanimó. La aptitud de los 3 santos de Ji Kong-udi ya era bastante fuerte, pero ahora también posee esa fruta. ¿Cómo podrían otros con esto? Con esto, tanto el rey mortal del pilar de la joya como los demás encontrarían aún más difícil derrotar a Ji Kong-udi que alcanzar los cielos. Lo cierto es que tampoco mucha gente puede obtener el fruto del bodhisattva. Un pez gordo de la generación anterior negó con la cabeza. Me temo que, de ahora en adelante, ni siquiera el rey mortal podrá derrotar a Ji Kong-udi. Alguien inmediatamente hizo silencio. SHH, viene Jewel Pillar. El rey mortal aterrizó justo afuera de la montaña espiritual en ese momento. Se quedó de pie con ambas manos a la espalda como un gigante. Su físico supresor del infierno estaba a medio completar, por lo que daba a los demás la sensación de tener un peso inconmensurable. Ningún enemigo podría moverlo. Observó a Ji Kong-udi salir del gran templo del cielo con una mirada seria y profunda. ¿Quién sabía qué estaría pensando? En su nivel actual, representaba una amenaza para el resto del mundo. Se encontraba fuera de la montaña y pocos se atrevían a acercarse. La generación más joven lo observaba con asombro. Zumbido, luego surgieron varias visiones. Cada una de ellas fue estremecedora, como si innumerables budas descendieran. En poco tiempo, Li Qiye terminó de desafiar los templos de la tribulación. Desde el templo de la tribulación divina hasta el templo de la tribulación mortal, el proceso completo solo tomó 2 horas. La gente se quedó sin palabras al ver estos fenómenos aparecer uno tras otro. Las luces de los 6 templos se atenuaban con cada aparición. Incluso Ji Kong-udi y el rey mortal se pusieron sombríos al ver este asombroso espectáculo. Este no es un arhat ni un bodhisattva, tiene que ser un señor budista. ¿Quién más podría derrotar a los templos de la tribulación en tan poco tiempo? Los debates budistas son el arte dármico más profundo, murmuró un maestro de secta. Está bien.
Un joven experto se dio una palmadita en el pecho y se sintió afortunado. Al menos es un monje sagrado y se entrena en el Dharma. Si no, si se cultivara, podría arrasar con todos nosotros. La gente sintió curiosidad por la identidad del monje. Un practicante budista que conservaba su cabello. ¿Quién era este hombre capaz de arrasar con todos estos templos? ¿Quiere ir a los 3 grandes templos ahora?, murmuró alguien mientras Li Qiye se acercaba al gran templo de la tierra. Si logra derrotar a los 18, será un milagro. Algunos esperaban con ansias este milagro. Amitabha, tras la entrada de Li Qiye en este templo, un cántico budista surgió del templo de los 4 Budas. Un monje sagrado, radiante, voló personalmente al cielo para escoltar a un joven. Este joven caminaba con un ritmo especial, cada paso perfectamente medido. Sus pasos eran firmes y decididos. Sentía que ni siquiera el cielo se derrumbaría, obstaculizaría su camino. Zhang Shi, exclamó alguien al ver al joven. Zhang Shi lo logró. ¿De verdad fue capaz de resistir la ley budista dentro del templo de los 4 Budas? ¿Fue capaz de soportar los cantos de los monjes sagrados? Tan deslumbrante, un exitoso lector de escrituras. Con esta sola hazaña, ha demostrado ser un candidato a emperador inmortal. La generación anterior también lo elogió. El templo de los 4 Budas era el líder de los 18 templos. Los monjes sagrados que lo habitaban eran increíbles, aunque nadie sabía lo fuertes que eran. La leyenda cuenta que cualquiera que escuchara una sola palabra de estos monjes sagrados rompía a llorar al instante y se postraba en el suelo para unirse a la fe budista. Zhang Shi realmente escuchó una escritura completa. ¿Cuán fuerte es su corazón Dao? Cualquiera sentiría escalofríos al escuchar esto. Quedaron asombrados por su corazón Dao fortalecido. Tanto Ji Kongudi como el rey mortal estaban serios cuando vieron a Zhang Shi salir. Para ellos, en ese momento, los talentos no eran tan importantes. El corazón Dao era el aspecto crucial. Ambos poseían las cualidades para competir por la voluntad del cielo, pero quien riera el último no sería necesariamente el de mayor talento. Esto había sido así durante decenas de millones de años. El emperador inmortal no siempre fue el más brillante, pero sin duda poseía el corazón Dao más perseverante de aquella generación. Li Qiye se dirigió contra los 3 grandes templos, provocando extraños fenómenos visuales. En un instante, la montaña se llenó de luces budistas y lotos dorados en flor. Manantiales dorados también brotaron del suelo. Los himnos budistas resonaron majestuosamente por toda la región como si un señor budista estuviera a punto de nacer. El templo resistió con fuerza su desafío. Un torrente de runas interminables se precipitó desde lo alto del templo. Una sola mirada bastó para que la gente supiera de inmediato que había aparecido un Arato Bodhisattva extraordinario. Cada uno de los templos tenía sus propios personajes importantes que cantaban y debatían contra él. Un mundo budista se abrió en esta parte del territorio, lo que hizo que toda la montaña se volviera completamente sagrada. Amitabha. Se oyeron más cánticos, como si innumerables arats cantaran juntos. Querían usar los mantras supremos para derrotar a Li Qiye. Mientras continuaba el cántico, una magnífica runa budista emergió en el cielo como si un señor budista en persona saliera a luchar. Emitió mantras y leyes infinitas. Estos fenómenos supremos dejarían a cualquiera sin palabras, sin importar su poder. La imagen atrajo a muchos expertos de la meseta. Genios asombrosos como Lin Tiandi acudieron a observar. Los fieles que estaban afuera se llenaron de reverencia al ver estas imágenes. Comenzaron a postrarse y no se levantaban. Algunos, entre lágrimas, gritaban: «Buda misericordioso». En poco tiempo, la multitud se sorprendió al ver a Li Qiye desafiar a los 3 grandes templos. Derrotó al gran templo de la tierra en poco tiempo, por lo que incluso genios como Ji Kongudi, Zhang Shi y Lin Tiandi se pusieron serios. Alguien murmuró: «Creo que solo los emperadores inmortales se atreverían a desafiar los 18 templos de esta manera». Un experto en particular que había permanecido en la meseta durante mucho tiempo habló. A juzgar por este fenómeno, parece que el gran templo de la tierra envió a un bodhisattva a debatir contra él. Es asombroso. En algunas leyendas, un bodhisattva de este templo convirtió a un dios monarca con una sola frase. Pero ahora, el contrincante los derrotó en un debate. ¡Qué deslumbrante es esto! Un bodhisattva del gran templo de la tierra. Cuando se mencionó este nivel de existencia, incluso los monarcas divinos se sintieron terribles. Este tipo de existencia dármica es mejor mantenerse alejado de ellos si no quieres unirte al budismo. Después de todo, solo necesita un mantra para convertirte, para hacerte arrodillarte en el suelo y adorar a Buda. ¿Será este el nacimiento de un nuevo señor budista?
Incluso los monjes de la meseta acudieron a observar, pues este fenómeno era demasiado aterrador. Amitabha, un monje, juntó las palmas de las manos y dijo: para poder debatir a este nivel, debe ser un monje sagrado, o incluso un bodhisattva. Dado que puede derrotar al bodhisattva radiante de 8 caras del templo de los 4 Budas, puede alcanzar la iluminación y ascender, entrar en Nalanda y luego en el reino budista. El reino budista es la verdadera inmortalidad de la leyenda. Alguien habló con envidia. Todos en la meseta corrieron hacia allí. Los monjes recién llegados también comenzaron a cantar. Todos estaban asombrados por el fenómeno. En ese momento, ningún cultivador se atrevía a pisar la montaña espiritual debido al gran aura budista que la rodeaba. Incluso aquellos con un corazón taoísta podían convertirse al budismo. Extraordinario. Mientras la gente observaba el fenómeno, un joven apareció de la nada. Su llegada atrajo inmediatamente la atención. Su apariencia emanaba un aura ancestral, como si hubiera vivido incontables años. Hacía lo que quería con libertad. Dondequiera que se parara, la gente creía que se alzaba en lo alto del cielo. Su aura también daba la sensación de ser insuperable. Por muy fuerte y desafiante que fuera uno, se sentiría incapaz de superar a este joven. Las expresiones de Zhang Shi, Ji Kongudi y Lin Tiandi cambiaron en el momento en que vieron a este joven. No importaba si lo reconocían o no. Como genios supremos, supieron de inmediato que se enfrentaban a un oponente aterrador. Una existencia comparable a la de un verdadero dragón, inigualable en todos los eones. Déjame echar un vistazo a la famosa montaña del espíritu. Rió al ver la imagen suprema en la montaña. Con un solo paso, se detuvo al instante ante el templo de los 4 Budas. ¿Está atacando el templo de los 4 Budas? Muchos pusieron los ojos en blanco al ver esto. Este templo era el líder de los 18 y estaba justo debajo de Nalanda. Ni siquiera el genio más supremo se atrevería a desafiarlo con tanta indiferencia. Ji Kongudi era invencible. Obtuvo un fruto de la iluminación, pero aún no se atrevió a desafiar el templo de los 4 Budas. Zhang Shi tenía un corazón poderoso en el Dao. Lo desafió, pero solo en una escucha de escrituras y no en logros ni debates, porque no tenía ninguna confianza en ambos. El joven sonrió y declaró fuera del templo: monjes del templo, escuchen. Hoy, yo, el emperador del sur, he llegado para probar su gran formación diamante. Que sus 18 vajras salgan ahora. Todos podían escuchar claramente sus suaves palabras porque tenían el peso del oro. ¿Desafiando el templo de los 4 Budas por la fuerza? La multitud se miró fijamente. Algunos incluso se pusieron ridículos al oír esto. De hecho, además de las 3 pruebas, había otra. Era algo que la gente nunca usaba. Un desafío mediante combate contra los 18 templos. Nadie quería usar este método porque era bien sabido que los monjes sagrados de los templos eran increíblemente fuertes. Aunque el budismo no promovía la violencia, la mayoría de estos monjes sagrados eran aterradores más allá de lo imaginable antes de su conversión. Algunos monjes sagrados fueron reyes dioses y otros, candidatos a emperador. Existía la leyenda de que algunos monjes sagrados eran, en realidad, verdaderos dioses antes de su conversión. ¿Quién se atrevería a desafiar con fuerza a estas poderosas existencias? Estos reyes dioses y candidatos a emperador se habían vuelto aún más insondables tras convertirse en arhats y bodhisattvas. Pero ahora, este joven no solo desafiaba el templo, sino que aspiraba específicamente a los 18 grandes vajras. Esto conmovió a muchos. Los 18 grandes vajras del templo de los 4 Budas. Un antepasado, devoto adorador de la meseta desde hacía mucho tiempo, murmuró: estos vajras son guerreros de combate. Un arrogante rey dios se creía invencible y entró solo en el templo para luchar contra los 18 vajras. Al final, fue capturado vivo. Emperador del Sur. Mucha gente no conocía este nombre, pero se estremecía por dentro. Alguien que se atrevía a proclamarse emperador. Salvo los necios e ignorantes, quienes se atrevían a hacerlo eran sin duda aterradores. Este joven definitivamente no era una persona ignorante, por lo que debía pertenecer a este último. Amitabha, benefactor, por favor, entra. El templo de los 4 Budas no temió este desafío. Con un cántico budista, todo el templo se iluminó con un resplandor dorado con imágenes de vajras en su interior. Bien. El joven fue muy directo. Sonrió y cruzó la puerta budista. La montaña entera se estremeció tras la entrada del joven al templo. Los cánticos budistas resonaron por toda la meseta. Un poder budista inmenso se extendía por todo el cielo. Bajo esta energía inagotable, la meseta parecía una hoja en medio de un océano torrencial.
Este poder podría aplastarla por completo en cualquier momento. La gente estaba aterrorizada. Muchos personajes se arrodillaron en el suelo y no se atrevieron a levantarse. Incluso los personajes de nivel ancestro sintieron que sus rodillas cedían y ya no podían mantenerse erguidos. Antes de esto, el aura budista en la meseta era muy apacible y pacífica. Nadie imaginaba la escena de los budistas enfureciéndose. Pero ahora, con este poder supresor, finalmente comprendieron que el budismo no era solo pacífico. Una vez enfurecido, este poder no era más débil que un aura imperial. Alguien murmuró horrorizado. Están emergiendo Vajras para someter al demonio, el señor budista se ha enojado. Qué divertido. El joven que luchaba continuó riendo dentro del templo al que nadie podía mirar. A mitad un cántico atronador resonó. Un reino budista se abrió en el cielo y 8 razas de deidades emergieron mientras los Vajras defendían el templo. Deva, Naga, Yaksa, Gandharva, Asura, Garuda, Kinara y Mahoraga. A las 8 deidades. La multitud quedó petrificada al ver a las deidades protegiendo el templo. ¿Cuán poderoso es el templo de los 4 Budas? Un dios monarca se estremeció al ver esto. En un instante, solo se hizo silencio dentro y fuera de la montaña espiritual. Tanto el templo como este joven llamado Emperador del Sur eran tan poderosos que la gente no tuvo más remedio que retirarse. Luchando con fuerza contra el templo de los 4 Budas, la leyenda dice que el emperador inmortal Minren también lo hizo en su juventud. Un antepasado se quedó aturdido mientras comentaba. Qué difícil, ¿quién es este emperador del sur? Incluso los genios arrogantes no podían permanecer arrogantes en este momento. Ji Kong Udi y los demás genios también guardaron silencio. Este tal emperador del sur era demasiado poderoso. Algunos incluso especulaban que era un candidato a emperador que estaba a un paso de convertirse en emperador. Cualquiera temblaba al oír el título de candidato a emperador. Retumbar. Nadie podía ver la batalla que se libraba dentro del templo de los 4 Budas. Sin embargo, se podía apreciar su gran intensidad por el temblor de la montaña espiritual. No mucha gente era capaz de afectar la montaña a tal nivel, pero el joven era capaz de esta tarea. Aunque el templo estaba protegido por las 8 deidades y Vajras, aún así temblaba, aunque en menor medida. Mucha gente se quedó boquiabierta en ese momento. El grupo de Ji Kong Udi se quedó mudo y austero. Aunque se les considerara invencibles, no se atrevían a desafiar el templo de los 4 Budas, y mucho menos a invocar a los 18 famosos Vajras que someten al mal. El gran templo del cielo ha sido destruido. Gritó alguien. Aunque la gente estaba asombrada por la invencibilidad del emperador del sur, habían olvidado que Li Qiye estaba debatiendo dentro del otro templo. Todos miraron hacia atrás y vieron que el gran templo del cielo se volvía apático. Todos los fenómenos que emergieron desaparecieron sin dejar rastro en ese instante. Efectivamente, Li Qiye y Wolong Xuan salieron del templo ante la mirada de todos. Él seguía tan despreocupado y despreocupado como siempre. ¿Se está volviendo loco el mundo? 2 personajes invencibles aparecen el mismo día. Este tipo acaba de desafiar a los 3 grandes templos, los 6 templos de la tribulación y los 8 templos del vacío de un plumazo. Un espectador quedó atónito. Incluso los monjes estaban aterrorizados y tuvieron que murmurar. Esta es la llegada de un nuevo señor budista. En menos de un día, derrotó a los monjes sagrados e incluso a los bodhisattvas de los templos sagrados. ¿Cuán grande es su dharma? Incluso aquellos que no entendían realmente el budismo se asustaron bastante. Es una suerte que no sea un cultivador, o estaríamos perdidos para esta generación. Personas como Ji Kong Udi y Lin Tiandi ya son bastante opresoras. Y ahora, este emperador del sur también ha surgido de la nada. ¡Qué situación tan desesperada! Un joven declaró. Al menos este demonio no tiene el don de budismo y daoísmo, o si no, tendríamos que ahorcarnos de la vergüenza. Li Qiye salió del gran templo del cielo y observó a las 8 deidades y a los Vajras que defendían el templo de los 4 Budas. Este mocoso está saliendo de nuevo. ¡Guay! No puede vencer a su propio demonio interior. De lo contrario, aún tendría una oportunidad. Wolong Xuan también estaba asombrada mientras contemplaba el templo de los 4 Budas. Era una genio brillante, pero no se atrevería a desafiar al templo de esa manera. Justo ahora, este emperador del sur, desconocido para todos, se atrevió a actuar solo. Un acto tan descomunal era indescriptible. Ella y sus compañeros quedaron eclipsados por este emperador del sur. Siempre hay una montaña más alta y una mejor persona, dijo con un dejo de emoción. Li Qiye sonrió y se dirigió lentamente al templo de los 4 Budas. Ella lo siguió de inmediato, pero él negó con la cabeza suavemente y dijo. Deberías bajar, no hace falta que me sigas.
¿Por qué? Frunció el ceño antes de revelar una sonrisa capaz de hacer florecer cientos de flores. Por desgracia, nadie pudo verla. Debatiré contra el Bodhisattva radiante de 8 caras en el templo de los 4 Budas. Su afinidad es inmanejable. Aunque tu corazón del Dao sea fuerte, en cuanto termine de cantar parte de una escritura, te convertirás y te ahogarás en el infinito mar budista. Dijo con desdén. Tras oír esto, no refutó y abandonó inmediatamente la montaña espiritual. Mientras tanto, Li Qiye habló tranquilamente. Es hora de que el templo de la nihilidad también salga. Quiero comprobar si tus leyes budistas son ilimitadas o si mi dharma es invencible. Zumbido. Mientras se dirigía al templo, las 8 deidades y el Vajra que lo protegían desaparecieron repentinamente. La montaña volvió a quedar en silencio y ya no tembló mientras el templo de los 4 Budas permaneció inalterado en la cima. Mucha gente se dio cuenta y murmuró. Se acabó. En un instante, todas las miradas se dirigieron a la puerta budista de los 4 Budas. Querían saber quién era el vencedor de esta batalla suprema. Finalmente, ante la multitud nerviosa, una figura emergió de la puerta budista del templo de los 4 Budas. Era el joven llamado Emperador del Sur. Aunque parecía bastante desaliñado en ese momento, aún se mantenía animado mientras salía lentamente. Innumerables personas respiraron hondo al verlo aún capaz de caminar. El grupo de Ji Kong Udi estaba aún más asombrado. Algunos incluso retrocedieron un paso. Los 18 grandes Vajras perdidos. Esto es demasiado descabellado. Un monje no se atrevió a creer lo que veía tras ver que el Emperador del Sur seguía con vida. El grupo de Ji Kong Udi tenía expresiones desagradables. Sabían que se habían topado con un enemigo aterrador en esta generación, uno que sería muy difícil de vencer. A pesar de su triste apariencia, su aura abrumadora aún sofocaba y asombraba a la gente. Vio a Li Qiye pasar lentamente y se acercó a él en lugar de huir. En un abrir y cerrar de ojos, ambos se encontraron cara a cara. Todos afuera de la montaña espiritual contuvieron la respiración, expectantes. Uno era un usuario invencible del Gran Dao, mientras que el otro poseía un Dharma inagotable. Uno pertenecía a este mundo mundano, mientras que el otro era de otro mundo. A pesar de provenir de 2 mundos diferentes, ambos eran impresionantes. 1. No estoy muy seguro de esta línea. Esto implicaría que el daoísmo es el modelo vigente en este mundo, lo cual tiene sentido, mientras que el budismo es un dao extranjero. Si interpreto este pasaje por separado, el autor estaría insinuando que el budismo tiene su propio mundo/reino. A ojos de los demás, no eran muy diferentes. Ambos eran imbatibles en su campo. Uno era un cultivador de alto nivel, mientras que el otro era un soberano budista. Li Qiye sonrió y realizó un ligero mudra. El Emperador del Sur inclinó la cabeza, juntó las palmas de las manos y dijo respetuosamente: Maestro Sagrado. Li Qiye asintió suavemente y no se detuvo. Continuó hacia el templo de los 4 Budas. El Emperador del Sur descendió de la montaña espiritual y desapareció rápidamente en el horizonte. Un personaje tan invencible realmente realizó ese gran gesto hacia él. Muchos se sorprendieron al ver al Emperador del Sur actuando con tanto respeto hacia Li Qiye. Aunque se entrena en el budismo, sigue siendo increíblemente competente. Sin duda, puede luchar contra bodhisattvas y arahats, así como derrotar a los demás templos. Un monje comentó. Es natural que seres invencibles lo llamen maestro sagrado cuando es tan competente. Puede aceptar tal título sin vergüenza. La multitud comprendió la explicación del monje. Un antepasado sabio murmuró. Si este joven practicante de cabello largo logra vencer al templo de los 4 Budas, incluso podría convertirse en el nuevo señor budista. Piénsenlo, superando a los 18 templos, me temo que esto nunca ha sucedido en la historia. La multitud estuvo de acuerdo con este antepasado. Para poder derrotar a los monjes sagrados y bodhisattvas de los 18 templos, se requería una asombrosa realización del Dharma. Este hombre podía aceptar el título de maestro sagrado, mereciéndolo plenamente. Sin embargo, nadie sabía que el Emperador del Sur llamó a Li Qiye maestro sagrado por una razón diferente, no por su triunfo sobre los templos. El título de maestro sagrado tenía otro significado. Aludía a su condición de maestro imperial. Además, era el más sagrado de los maestros imperiales. El Emperador del Sur respetaba a Li Qiye como el maestro del Dao de los emperadores inmortales, mientras que los extranjeros pensaban que se refería al Dharma ilimitado de Li Qiye. Li Qiye se acercó al templo de los 4 Budas y lo contempló. Sonrió antes de cruzar la puerta budista. Amitabha, un monje, acudió de inmediato a saludarlo. Tras su cabeza se alzaba un resplandor budista. Todo su cuerpo se había transformado en Buda.
La luz deslumbrante hacía sentir a los demás que ya no era una existencia de este mundo, que estaba a solo un paso de la mítica vida eterna. Este monje se detuvo repentinamente al ver a Liquiye. Quedó paralizado por un instante y su luz budista también se vio afectada, parpadeando intermitentemente. El monje estabilizó su corazón budista. Hizo una reverencia y juntó las palmas de las manos para decir: Amitabha, mi señor ha recuperado tu cuerpo, felicidades. Liquiye también devolvió el gran gesto budista e hizo una reverencia. Que Dios le bendiga, maestro Zen Chen. El maestro Zen es extranjero y ya no es mi seguidor. No hay necesidad de honoríficos. Este monje fue en su día un general invencible bajo el mando de Liquiye. Más tarde, cuando su vida estaba a punto de expirar, se convirtió al budismo en la montaña del espíritu. Fue convertido por el templo de los 4 Budas y rompió con sus ataduras mundanas. A pesar de ello, el Cuervo Oscuro fue el gobernante supremo durante eones y ejerció una fuerte influencia sobre su vida. El encuentro con su antiguo señor conmovió su corazón budista. Liquiye no quería perturbar la mente del monje. Recitó mantras budistas para que su luz volviera a brillar con fuerza. Esa fluctuación anterior no era gran cosa, solo una piedra que cae en un arroyo o un espejo manchado por una mota de polvo. Un cepillado suave bastaba para limpiarlo. Alabado sea el Dharma infinito. El monje inclinó la cabeza. En ese momento, había recuperado su piedad y se había deshecho de todos sus lazos con el pasado. Cerró los ojos y dijo: Gracias, sagrado Buda, por iluminarme. 2. Soy muy específico / literal con estos honoríficos para que los lectores también puedan distinguir los diferentes títulos. La primera parte es simplemente Dharma infinito, pero no estoy seguro de que los lectores entiendan que era una frase general, no que él elogiara a Liquiye, así que añadí: alabado seas. Liquiye asintió suavemente y aceptó el gesto del monje. De hecho, durante decenas de millones de años, tuvo bajo su mando a innumerables generales y sabios. Muchos de ellos decidieron unirse a la fe budista y entraron en la montaña del espíritu en busca de la vida eterna. Debatiré la escritura de la nihilidad con el bodhisattva radiante de 8 caras, le dijo Liquiye al monje con palabras tan poderosas como el Dharma. Por favor, el bodhisattva ha estado esperando. El monje rápidamente invitó a Liquiye al salón de la gran fuerza. Liquiye entró, sintiéndose tranquilo. Para él, esta era la batalla final en la montaña espiritual. Tras derrotar a este bodhisattva, su siguiente parada era el templo de la nihilidad. Este era el objetivo final de Liquiye en su viaje a la meseta funeraria budista. Su objetivo era usar el Dharma para derrotar al grupo de monjes del templo. Después de que Liquiye entró al templo de los 4 Budas, todos los que estaban afuera contuvieron la respiración y lo miraron fijamente. Para innumerables personas, este templo era el símbolo más alto de la montaña del espíritu, fuera de Nalanda. Era insondable. Algunos decían que lo protegían 4 Budas de piedra supremos. Provenían del reino budista de Nalanda. Otros también decían que el bodhisattva radiante estaba infinitamente cerca de ser un señor budista. Si Nalanda quería cambiar de señor, el bodhisattva radiante sin duda podría convertirse en el nuevo señor. Dum, el templo por fin hizo sonar la campana. El debate budista había comenzado. Al oír esta campana, el corazón de muchos se desaceleró un instante. Una atmósfera increíblemente tensa llenó el lugar. Zumbido. Parecía como si este templo abriera las cortinas del reino budista. Un resplandor budista inundó el cielo, completamente diferente a las luces de los templos anteriores. Esta luz descendía suavemente, de una manera increíblemente brillante y sagrada. Mucha gente palpitaba y deseaba sumergirse en ella. En un abrir y cerrar de ojos, Ji Kong Udi, Lin Tiandi e incluso los antepasados se sorprendieron. Retrocedan, ahora. Usaron su velocidad máxima para huir rápidamente de la montaña espiritual. Decidieron observar desde decenas de millones de kilómetros de distancia. 1. He hecho esta anotación varias veces, pero el autor de Ed suele usar el sistema numérico como adjetivo para una gran cantidad. 10 millones es la cifra exacta, pero quién sabe si lo dice en sentido literal o figurado. Bodhisattva radiante de 8 caras. Un antepasado quedó atónito. Agitó la manga y al instante metió a todos sus subordinados al interior para ponerlos a salvo. Muchos peces gordos reaccionaron a tiempo y huyeron también, actuando como si se hubieran topado con una plaga. El tiempo pareció detenerse en ese instante. Se oía el crujido de una flor. Sobre el templo de los 4 Budas irradiaban rayos budistas. Dentro de esta luz se reflejaba una figura. Era una persona vestida de blanco y envuelta en luz sagrada.
Tenía 8 rostros y 16 ojos, capaces de contemplar todos los reinos de este mundo. Sentado en un loto sagrado supremo, era evidente que había comprendido innumerables leyes y controlado el universo. Su apariencia era blanca y carente de imperfecciones. Llevaba el cabello recogido en un moño y un cuerpo budista incomparable. Aunque solo era un reflejo, en el instante en que apareció, dio a otros la ilusión de que, incluso si el universo fuera más grande, no sería más que una mota de polvo. Ante un bodhisattva de este nivel, todo se volvía insignificante. Este era un bodhisattva. Carecía de una energía sanguínea imponente y de un aura divina invencible. Incluso podría decirse que no había nada en su cuerpo que lo conectara con el mundo material. Incluso su cuerpo, completamente convertido al budismo, carecía del aura budista intocable que cabría esperar. Sin embargo, esta existencia que tal vez ni siquiera conociera una sola técnica infundía miedo en todos. Amitabha, un cántico budista resonó desde el templo. Sin duda, el debate había comenzado. Amitabha, toda la montaña espiritual repitió este cántico. Incluso se extendió a los territorios exteriores. Muchos cultivadores espectadores se convirtieron al instante al oír esto. Se arrodillaron y se inclinaron mientras repetían la misma frase budista. Luces budistas emergieron de sus cuerpos. En ese momento, estos cultivadores habían olvidado el mundo terrenal. A sus ojos, solo existía el inmenso mar budista. Simplemente deseaban sumergirse en esa luz cálida y apacible. Era capaz de hacer que la gente lo olvidara todo. Un canto budista para cruzar, no eran solo palabras vacías. El verdadero cuerpo del bodhisattva ni siquiera había salido y la multitud solo había visto su luz budista, pero con una sola palabra, incontables cultivadores ya se habían convertido. Aquellos con corazones Dao más débiles ahora estaban perdidos en el budismo sin posibilidad de retorno. ¡Corran! Algunos expertos comenzaron a huir frenéticamente de la zona afectada por el poder budista. Entre ellos, algunos no pudieron perseverar más. Se desplomaron en el suelo y comenzaron a postrarse y a cantar. Alabado sea el misericordioso Buda. Sus cuerpos también comenzaron a emitir luces budistas. Muchos no pudieron escapar de este nivel de conversión masiva. Solo los más fuertes, con corazones Dao inquebrantables, lograron escapar rápidamente de la montaña espiritual y salir de la zona afectada. El grupo que logró salir aún estaba más o menos afectado. Algunos de sus corazones Dao incluso se habían derrumbado por completo. A pesar de haber logrado escapar, un cultivador sintió una luz budista emanar de su cuerpo. Al instante, destrozó su cuerpo físico y huyó con su verdadero destino. La afinidad budista del bodhisattva los afectó demasiado. Todos estos fugitivos huyeron de la meseta funeraria budista por temor a ser convertidos tarde o temprano. Los genios y ancestros que fueron los primeros en correr se aterrorizaron ante esta escena. Este era un poder distinto a la fuerza bruta, un poder aterrador que hacía temblar a otros. Para muchos, los dioses reyes eran aterradores porque podían destruir el mundo y cambiar las estrellas. Sin embargo, finalmente descubrieron un poder aterrador más allá del cultivo. Sin usar una sola técnica, la sombra y las palabras de este bodhisattva radiante lograron transformar a tantos cultivadores, y quizás ni siquiera poseía la base más básica del Dao. ¿Qué era más aterrador que esto? Bodhisattva radiante de 8 caras. Quienes observaban desde lejos sintieron aprensión al contemplar esta etérea figura budista. Lo más cercano a un señor budista. Capaz de convertir a la gente con una sola palabra. Los numerosos monjes que aún se encontraban en la meseta se postraron ante el bodhisattva. Bodhisattva radiante, incluso Zanshi, quien había entrado al templo de los 4 Budas para escuchar las escrituras, sintió un vuelco. Miró al santo y pacífico bodhisattva y sintió miedo. Si él me hubiera leído las escrituras, me habría convertido con solo una página. Nadie se atrevió a burlarse de él tras oír esto. Zanshi salió ileso tras escuchar una escritura predicada por 4 monjes sagrados. Su corazón del Dao era firme como una roca. Poca gente afirmaría tener más determinación que él. Pero ahora, incluso él admitía su impotencia. Naturalmente, otras personas se sentían aún más aterradas por dentro. Una palabra para convertir a un rey dios, quizá no sea una invención. Creo que podría ser cierto. Un experto, aturdido durante un buen rato, murmuró. La leyenda cuenta que el bodhisattva radiante nació en la meseta y fue protegido por el señor budista desde su nacimiento. Entró en la montaña del espíritu a los 8 años, se convirtió en Vajra a los 14 y en bodhisattva a los 16. Se le considera el bodhisattva más cercano a un señor budista.
Aunque el Bodhisattva nunca cultivó una ley de méritos y solo leyó escrituras budistas desde niño, incluso los emperadores inmortales lo miraban con respeto. Un antepasado observó con asombro la figura sobre el templo. Tras escuchar esto, muchos quedaron atónitos. Incluso los emperadores inmortales lo respetaban. ¿Cuán aterrador era esto? A tal nivel, no importaba si cultivaban o tenían algún poder de combate. Corre el rumor de que, tras llevar la voluntad del cielo, el emperador inmortal Yin Tian entró en la montaña espiritual para escuchar el sermón de las escrituras del Bodhisattva radiante. Tras abandonar la montaña, les comunicó a todos sus generales que a ninguno se le permitía conocer al Bodhisattva. Un ancestro demonio de la región sur explicó. El emperador dijo que, aunque el Bodhisattva no conocía ni una sola técnica, los reyes dioses eran solo motas de polvo ante él. Eso es demasiado descabellado, un joven se quedó atónito al oír esto. Para ellos, los reyes dioses eran invencibles, pero eran meras motas de polvo ante el Bodhisattva. Estas palabras eran demasiado desconcertantes. En ese momento, no pudieron evitar contemplar el templo. Muchos no esperaban que Liquiye desafiara al Bodhisattva radiante. Es demasiado confiado. Entra en el templo de los 4 Budas y desafía al instante al Bodhisattva radiante de 8 rostros, poseedor del Dharma más grande. ¿A qué nivel ha llegado ese joven?, comentó alguien con emoción. Lo cierto era que no muchos esperaban que Liquiye desafiara al Bodhisattva de inmediato. Quienes conocían al Bodhisattva sabían lo cerca que estaba de ser un señor budista. Desafiar esta existencia era casi lo mismo que desafiar a alguien infinitamente cercano a ser un señor budista. ¿Podrá ganar?, susurró otro joven. Para los cultivadores de aquí, el budismo no era su mundo. Una batalla dármica como esta era un ámbito fuera de su comprensión. No lo sé, ni siquiera la generación anterior y los ancestros que conocían el Dharma lo sabían. Solo negaron con la cabeza. Si hablamos de fuerza, entonces es posible derrotar al Bodhisattva radiante. Después de todo, solo se entrena en el Dharma. Sin embargo, derrotarlo en un debate sobre escrituras, siendo franco, aparte del señor budista en el reino budista, no puedo imaginar a nadie más que pueda alcanzar este nivel.